Bienvenidos de nuevo a mi canal, el rincón donde la adrenalina televisiva nunca se acaba. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de intriga, pasión, batallas épicas y, por supuesto, ese toque dramático que solo las series turcas saben ofrecer. Preparaos porque os traigo una lista explosiva a las 15 series turcas épicas que te harán adicto. Sí, como lo oís. Adiós a las tardes aburridas, porque después de este vídeo vuestra lista de pendientes va a explotar. Antes de que empecemos a desvelar este tesoro otomano, quiero recordaros que me ayudaríais muchísimo si os suscribís al canal y activáis la campanita. Así no os perderéis ni una de mis recomendaciones, análisis y todo lo que tengo preparado para los amantes de las series como nosotros. Venga, un clic no cuesta nada y me dais una alegría enorme. Ahora sí, arrancamos motores y nos vamos de viaje por Turquía a través de sus mejores dramas. En el puesto número 15 tenemos una serie que mezcla amor, ambición y luchas de poder en el Estambul moderno, Medcezir. Inspirada en la famosa serie estadounidense de OC, pero con ese inconfundible sello turco, Medcezir nos cuenta la historia de Yaman, un joven de barrio con un pasado difícil que ve cómo su vida cambia radicalmente al ser acogido por un adinerado abogado. A partir de ahí se sumerge en un mundo de privilegios, amores prohibidos y rivalidades inesperadas. Prepárate para engancharte a los dramas de la alta sociedad. Medcezir supo capturar la esencia del drama adolescente estadounidense y reinterpretarla con una sensibilidad turca que resonó profundamente con el público. La serie explora temas como la diferencia de clases, la redención y la búsqueda de la identidad en un contexto de lujo y opulencia. Además, la banda sonora, cuidadosamente seleccionada, se convirtió en un elemento fundamental para transmitir las emociones de los personajes y crear una atmósfera envolvente. Más allá de la trama principal, Medcezir también aborda problemáticas sociales relevantes en Turquía, como la desigualdad, la corrupción y la importancia de la educación. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, generando debates y discusiones en torno a estos temas. Su éxito catapultó las carreras de sus protagonistas, consolidándolos como estrellas de la televisión turca. La química entre los actores principales, Serine Sarıkaya y Atay Ulusoy, fue clave para el éxito de la serie, creando una legión de fans que seguían fervientemente cada uno de sus movimientos dentro y fuera de la pantalla. En definitiva, Medcezir es una serie que combina entretenimiento y reflexión, ofreciendo una mirada crítica a la sociedad turca contemporánea a través de una historia de amor y superación. Subiendo un poco la intensidad, en el puesto número 14 encontramos Kurtseyit Besura. Si sois fans de las historias de amor imposibles ambientadas en tiempos turbulentos, esta es vuestra serie. Ambientada en la Rusia zarista y la Estambul de principios del siglo XX, Kurtseyit Besura narra el romance apasionado entre un apuesto teniente turco y una joven aristócrata rusa, un amor que tendrá que superar la guerra, la revolución y las intrigas palaciegas. Preparaos los pañuelos, porque esta historia os tocará la fibra sensible. Kurtseyit Besura es una producción de época impecable que transporta al espectador a un mundo de elegancia, lujo y drama. La serie destaca por su ambientación detallada, el vestuario deslumbrante y la cinematografía cuidada, que recrean con fidelidad la atmósfera de la Rusia zarista y la Estambul de principios del siglo XX. La historia de amor entre Kurtseyit, un militar turco de origen crimeo, y Sura, una joven aristócrata rusa, es el eje central de la serie. Su romance, que florece en medio de la agitación política y social de la época, se ve amenazado por la guerra, la revolución y las diferencias culturales. La serie explora temas como el exilio, la identidad, el choque de culturas y la lucha por la supervivencia en un mundo en constante cambio. La interpretación de Kıvanç Tatlıtuğ como Kurtseyit y Farah Zeynep Abdullah como Sura es magistral, transmitiendo la pasión, el dolor y la desesperación de sus personajes. La química entre ambos actores es palpable, haciendo que el romance sea creíble y conmovedor. Kurtseyit Besura es una serie que apela a las emociones del espectador, sumergiéndolo en una historia de amor épica y trágica. A través de sus personajes complejos y su trama absorbente, la serie reflexiona sobre la fragilidad del amor en tiempos de guerra y la importancia de la perseverancia ante la adversidad. En el número 13, una joya histórica que os transportará a la época del Imperio Otomano, Muhteşem Yzyl o El Sultán. Si queréis ver conspiraciones palaciegas, batallas épicas, romances prohibidos y el auge y caída de uno de los imperios más poderosos de la historia, esta es vuestra serie. Seguiremos los pasos del sultán Solimán el Magnífico y su relación con Hürrem Sultán,
una esclava que se convirtió en la mujer más poderosa del imperio. Adicción garantizada. Mutese MYZYL es un fenómeno televisivo global que redefinió el género de las series históricas turcas. La serie, ambientada en el siglo XVI, narra la vida del sultán Solimán el Magnífico, uno de los gobernantes más importantes del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava ucraniana que se convirtió en su esposa y consejera más influyente. Mutese MYZYL destaca por su producción lujosa, el vestuario detallado y la ambientación opulenta, que recrean con gran fidelidad la vida en el palacio de Topkapi. La serie explora temas como el poder, la ambición, el amor, la traición y la intriga política en el contexto del Imperio Otomano. La interpretación de Ali Tergen como el sultán Solimán y Mary Muzerli como Hürrem Sultán es excepcional, transmitiendo la complejidad de sus personajes y la intensidad de su relación. La serie también cuenta con un elenco de actores secundarios talentosos que interpretan a personajes históricos como Ibrahim Pasha, el gran visir de Solimán, y Mahidevran Sultán, la primera esposa del sultán. Mutese MYZYL generó un gran debate en Turquía y en el mundo árabe debido a su representación de la vida en el harén y las relaciones entre el sultán y sus concubinas. A pesar de las críticas, la serie se convirtió en un éxito rotundo, atrayendo a millones de espectadores en todo el mundo y contribuyendo a la popularización de las series turcas a nivel internacional. Su impacto cultural fue tal que generó imitaciones y adaptaciones en otros países. Pasando al número 12, tenemos una serie que combina drama familiar con toques de thriller, Yerde. Dos hermanos separados al nacer, uno convertido en policía y el otro infiltrado en la mafia, se verán enfrentados sin saber su verdadera identidad. Suspense, acción y un elenco de lujo hacen de Yerde una serie que te mantendrá pegado a la pantalla hasta el último minuto. Yerde es una serie que te atrapa desde el primer episodio con su ritmo trepidante y su trama llena de giros inesperados. La serie cuenta la historia de dos hermanos, Sarp y Umut, que son separados al nacer y crecen en entornos muy diferentes. Sarp se convierte en policía, mientras que Umut es reclutado por la mafia. Sin saber su verdadera identidad, ambos hermanos se verán enfrentados en una lucha por la justicia y la supervivencia. Yerde destaca por su guión inteligente, sus personajes complejos y sus escenas de acción espectaculares. La serie explora temas como la identidad, la lealtad, la familia y la corrupción. La interpretación de Atay Ulusoy como Sarp y Aras Bulut Inemli como Umut es sobresaliente, transmitiendo la tensión emocional y el conflicto interno de sus personajes. La serie también cuenta con la participación de actores veteranos como Çetin Tekindor, que interpreta a Celal Duman, el líder de la mafia y una figura paterna para Umut. Yerde es una adaptación de la película estadounidense The Departed de Martin Scorsese, pero la serie turca logra crear su propia identidad, incorporando elementos de la cultura turca y abordando problemáticas sociales relevantes en el país. La serie se convirtió en un éxito de audiencia en Turquía y en el extranjero, consolidando a Atay Ulusoy y Aras Bulut Inemli como dos de los actores más populares del país. En el puesto 11, otra serie histórica que no os podéis perder, Dirilis, Ertuğrul. Ambientada en el siglo XIII, esta serie nos cuenta la historia de Ertuğrul, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. Batallas épicas, intrigas tribales y la lucha por la supervivencia en un mundo hostil hacen de Dirilis, Ertuğrul, una serie imprescindible para los amantes de la historia y la acción. Dirilis, Ertuğrul, es una serie épica que narra los orígenes del Imperio Otomano a través de la vida de Ertuğrul Gazi, un guerrero turco que lideró a su tribu en la búsqueda de una nueva tierra y sentó las bases para la creación de uno de los imperios más poderosos de la historia. La serie se ambienta en el siglo XIII, en un periodo de gran agitación política y social en Anatolia, donde las tribus turcas luchaban por sobrevivir ante la amenaza de los mongoles y los cruzados. Dirilis, Ertuğrul destaca por sus escenas de batallas espectaculares, su vestuario detallado y su ambientación realista, que recrean con fidelidad la vida en las tribus turcas de la época. La serie explora temas como la fe, el honor, la lealtad, la justicia y la lucha por la libertad. La interpretación de Engin Altan Ciatan como Ertuğrul Gazi es imponente, transmitiendo el carisma, la valentía y la determinación de su personaje. La serie también cuenta con un elenco de actores talentosos que interpretan a personajes históricos como Halime Sultan, la esposa de Ertuğrul, y Turgut Alp, uno de sus guerreros más leales. Dirilis, Ertuğrul se convirtió en un fenómeno de audiencia en Turquía y en el mundo musulmán, atrayendo a millones de espectadores y generando un gran debate sobre la historia y la identidad turca.
La serie se ha convertido en un símbolo de orgullo nacional en Turquía, y ha sido elogiada por su mensaje de esperanza y perseverancia. Llegamos al top 10 con una serie que ha conquistado corazones en todo el mundo, Aşk Memnu. Un romance prohibido entre una joven y atractiva mujer y su joven y apuesto cuñado desatará un torbellino de pasiones, mentiras y traiciones en el seno de una rica familia de Estambul. Aşk Memnu es un clásico moderno que te enganchará desde el primer capítulo. Aşk Memnu es una serie que marcó un antes y un después en la historia de la televisión turca. Adaptación de la novela homónima del escritor turco Halit Ziyaugil, la serie narra la historia de Biter Ziyagil, una joven y hermosa mujer que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mucho mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul Aznedar, el joven y apuesto sobrino de Adnan, y ambos inician un romance prohibido que tendrá consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Aşk Memnu destaca por su guión inteligente, sus personajes complejos y sus diálogos afilados. La serie explora temas como el amor, la pasión, la infidelidad, la ambición y la decadencia de la alta sociedad turca. La interpretación de Beren Saat como Biter Ziyagil y Kıvanç Tatlıtuğ como Belul Aznedar es icónica, transmitiendo la intensidad de su pasión y la culpa que sienten por su traición. La serie también cuenta con la participación de actores veteranos como Neva Atzere, que interpreta a Firdevs Ireoğlu, la madre de Biter y una mujer ambiciosa y manipuladora. Aşk Memnu se convirtió en un fenómeno cultural en Turquía y en el extranjero, generando debates y discusiones sobre la moralidad y la libertad en el amor. El final de la serie fue visto por millones de personas en todo el mundo y se convirtió en un evento social. En el puesto número 9 tenemos una serie que mezcla drama romántico con toques de comedia, Erkenci Kuş. Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad, se enamora de Can, el hijo del dueño de la empresa. Humor, romance y paisajes espectaculares hacen de Erkenci Kuş una serie perfecta para desconectar y disfrutar. Erkenci Kuş es una serie que te roba el corazón con su historia de amor dulce y divertida. La serie cuenta la historia de Sanem Aydın, una joven soñadora y espontánea que trabaja en la tienda de comestibles de su padre. Para evitar un matrimonio arreglado, Sanem decide aceptar un trabajo en una agencia de publicidad, donde conoce a Can Divit, el hijo del dueño de la empresa, un fotógrafo aventurero y carismático. Entre Sanem y Can surge una atracción irresistible, pero su relación se ve complicada por las intrigas de otros empleados de la agencia y por los secretos que ambos guardan. Erkenci Kuş destaca por su humor ligero, sus personajes entrañables y sus paisajes espectaculares de Estambul y la costa turca. La serie explora temas como el amor, la amistad, la familia, los sueños y la importancia de ser uno mismo. La interpretación de Demet Özdemir como Sanem Aydın y Can Yaman como Can Divit es encantadora, transmitiendo la química y la complicidad entre sus personajes. Erkenci Kuş se convirtió en un éxito internacional, especialmente en Latinoamérica, donde conquistó al público con su historia de amor fresca y optimista. La serie catapultó a la fama a Demet Özdemir y Can Yaman, convirtiéndolos en dos de los actores más populares de Turquía. Ascendiendo al puesto número 8 nos encontramos con Kara Para Aşk. Un detective y una diseñadora de joyas se unen para descubrir la verdad detrás de la muerte de sus seres queridos, un crimen que los llevará a destapar una red de corrupción y crimen organizado. Kara Para Aşk es una serie llena de suspense, romance y acción que te mantendrá al borde del asiento. Kara Para Aşk es una serie que combina romance, misterio y acción de una manera adictiva. La serie cuenta la historia de Ömer Demir, un detective de policía que está comprometido con Sibel, una profesora de escuela. Sin embargo, la vida de Ömer da un giro trágico cuando Sibel es asesinada junto a un hombre desconocido en un coche. Ömer se niega a creer que Sibel lo engañaba y decide investigar el caso por su cuenta. En su investigación, Ömer conoce a Elif Denayse, una diseñadora de joyas cuya familia está involucrada en negocios turbios. Ömer y Elif se unen para descubrir la verdad detrás de la muerte de sus seres queridos, sin saber que su investigación los llevará a destapar una red de corrupción y crimen organizado que involucra a personas poderosas. Kara Para Aşk destaca por su trama intrigante, sus personajes complejos y sus escenas de acción emocionantes. La serie explora temas como la justicia, la venganza, la corrupción, la familia y el amor. La interpretación de Engin Akyürek como Ömer Demir y Tuba Büyüküstün como Elif Denayse es convincente, transmitiendo la determinación de sus personajes y la atracción que sienten el uno por el otro. Kara Para Aşk se convirtió en un éxito internacional, siendo vendida a más de 100 países.
La serie fue elogiada por su guión inteligente, su ritmo trepidante y sus actuaciones sólidas. En el puesto número 7, una serie que explora los límites del amor y la obsesión, Sillave Yazask. Un sicario despiadado y una joven doctora se ven obligados a casarse, un matrimonio forzado que dará lugar a una relación llena de tensión, pasión y peligros. Sillave Yazask es una serie oscura y adictiva que te sorprenderá. Sillave Yazask es una serie que te sumerge en un mundo de sombras y contrastes, donde el amor y la violencia se entrelazan de manera inquietante. La serie cuenta la historia de Ferhat Aslan, un sicario despiadado que trabaja para su tío, un poderoso jefe de la mafia. Ferhat es un hombre atormentado por su pasado, que ha perdido la fe en la humanidad y que solo conoce la ley del más fuerte. Por otro lado, Aslan es una joven doctora idealista que cree en el poder de la curación y que lucha por salvar vidas. El destino une a Ferhat y Asl cuando ella es secuestrada y obligada a operar a un hombre herido. Para protegerla, Ferhat se ve obligado a casarse con Asl, dando inicio a una relación llena de tensión, pasión y peligros. Sillave Yazask destaca por su atmósfera oscura y misteriosa, sus personajes complejos y su trama llena de giros inesperados. La serie explora temas como el amor, la redención, la venganza, la moralidad y la lucha entre el bien y el mal. La interpretación de Ibrahim Çelikkol como Ferhat Aslan y Birce Akalay como Aslan es impactante, transmitiendo la intensidad de sus emociones y la evolución de su relación. Sillave Yazask es una serie que te atrapa desde el primer episodio y que te hace cuestionar tus propias convicciones sobre el amor y la moralidad. Llegamos al puesto número 6 con una serie que ha roto récords de audiencia en todo el mundo, Kukur. Ambientada en un peligroso barrio de Estambul controlado por la familia Koval, Kukur nos cuenta la historia de Yamak, un joven que regresa a su hogar para liderar a su familia en la lucha contra sus enemigos. Kukur es una serie llena de acción, drama y personajes inolvidables. Kukur es una serie que te sumerge en el corazón de un barrio marginal de Estambul, donde la violencia y la ley del más fuerte son la norma. La serie cuenta la historia de Yamak Koval, un joven que ha abandonado su familia y su pasado para vivir una vida diferente. Sin embargo, Yamak se ve obligado a regresar a Kukur cuando su hermano mayor es asesinado y su familia necesita un líder para proteger el barrio de sus enemigos. Kukur destaca por su ritmo trepidante, sus personajes carismáticos y su banda sonora original, que mezcla música tradicional turca con ritmos urbanos. La serie explora temas como la familia, la lealtad, la venganza, la justicia y la lucha por el poder. La interpretación de Aras Bulut İnemli como Yamak Koval es magnética, transmitiendo la complejidad de su personaje y su determinación para proteger a su familia y a su barrio. Kukur se convirtió en un fenómeno cultural en Turquía, generando un gran debate sobre la violencia y la marginalidad en las ciudades. La serie también fue elogiada por su representación de la cultura y las tradiciones del barrio de Kukur. Entrando al top 5, tenemos una serie que combina drama judicial con romance, Yark. Una abogada idealista y un fiscal implacable se unen para resolver un complicado caso de asesinato, uniendo sus fuerzas a pesar de sus diferencias y sintiendo una atracción irresistible. Yark es una serie inteligente, emocionante y con un ritmo trepidante que te mantendrá enganchado. Yark es una serie que te atrapa con su trama inteligente, sus personajes complejos y su romance irresistible. La serie cuenta la historia de Ilgaz Kaya, un fiscal implacable que cree en la ley y en la justicia, y Ceylin Erguvan, una abogada idealista que está dispuesta a todo para defender a sus clientes. Ilgaz y Ceylin se ven obligados a trabajar juntos en un complicado caso de asesinato, en el que el principal sospechoso es el hermano de Ceylin. A pesar de sus diferencias y sus métodos opuestos, Ilgaz y Ceylin se sienten atraídos el uno por el otro y se ven obligados a cuestionar sus propias convicciones. Yark destaca por su guión bien escrito, sus actuaciones sólidas y su ritmo trepidante. La serie explora temas como la justicia, la moralidad, la familia, el amor y la corrupción. La interpretación de Kaan Urgankolu como Ilgaz Kaya y Pınar Deniz como Ceylin Erguvan es cautivadora, transmitiendo la química y la tensión entre sus personajes. Yark se convirtió en un éxito de audiencia en Turquía, siendo elogiada por su originalidad y su capacidad para mantener al espectador enganchado hasta el final. En el puesto número 4, una serie que te hará reflexionar sobre la amistad, el amor y la pérdida, Batam Sensin. Ambientada durante la Guerra de Independencia turca, Batam Sensin narra la historia de una familia dividida por el conflicto, con un padre que lucha en el ejército otomano y una madre que apoya la causa independentista.
Batam Sensin es una serie épica, emotiva y con una producción impecable. Batam Sensin es una serie que te conmueve con su historia de amor, sacrificio y patriotismo en tiempos de guerra. La serie se ambienta durante la Guerra de Independencia turca, un periodo de gran agitación política y social en el que el Imperio Otomano se desmoronaba y los turcos luchaban por su independencia. La serie cuenta la historia de Cevdet, un oficial del ejército otomano que es enviado a la guerra contra los griegos. Sin embargo, Cevdet es en realidad un agente encubierto que trabaja para el bando turco. Azize, la esposa de Cevdet, cree que su marido ha muerto en la guerra y se dedica a cuidar de sus hijos y a apoyar la causa independentista. Batam Sensin destaca por su producción impecable, su vestuario detallado y su ambientación realista, que recrean con fidelidad la atmósfera de la época. La serie explora temas como la guerra, la lealtad, el sacrificio, el amor y el patriotismo. La interpretación de Ali Tergenk como Cevdet y Berguzar Korel como Azize es magistral, transmitiendo la complejidad de sus personajes y la intensidad de su relación. Batam Sensin es una serie que te hace reflexionar sobre el costo de la guerra y la importancia de luchar por lo que uno cree. Llegamos al podio. En el puesto número 3 tenemos una serie que ha revolucionado la televisión turca, Aşk 101. Un grupo de estudiantes rebeldes intenta emparejar a dos de sus profesores para evitar ser expulsados del instituto, una misión que les llevará a descubrir el amor, la amistad y el valor de la segunda oportunidad. Aşk 101 es una serie fresca, divertida y con un mensaje positivo que te encantará. Aşk 101 es una serie que te recuerda la importancia de la amistad, el amor y la autoaceptación. La serie cuenta la historia de un grupo de estudiantes rebeldes que están a punto de ser expulsados del instituto. Para evitar su expulsión, los estudiantes deciden emparejar a dos de sus profesores, una joven y atractiva profesora de literatura y un profesor de baloncesto. Sin embargo, su plan no sale como esperaban y los estudiantes terminan aprendiendo más sobre sí mismos y sobre el valor de la amistad y el amor. Aşk 101 destaca por su guión inteligente, sus personajes entrañables y su banda sonora pegadiza. La serie explora temas como la amistad, el amor, la adolescencia, la rebeldía y la importancia de creer en uno mismo. El elenco joven de la serie es talentoso y carismático, transmitiendo la energía y la vitalidad de sus personajes. Aşk 101 se convirtió en un éxito internacional, siendo elogiada por su originalidad y su mensaje positivo. En el segundo puesto, una serie que te sumergirá en el mundo de la mafia turca, Ekiadunyaya Ukundar Olmaz. İzir Akrbeylos, un hombre de negocios con conexiones en el mundo del crimen, se convierte en el jefe de una poderosa organización mafiosa, un ascenso que le traerá consigo peligros, traiciones y dilemas morales. Ekiadunyaya Ukundar Olmaz es una serie adictiva, llena de acción y con un elenco de lujo. Ekiadunyaya Ukundar Olmaz es una serie que te sumerge en el mundo oscuro y peligroso de la mafia turca, donde la lealtad se pone a prueba constantemente y la traición puede costar la vida. La serie cuenta la historia de İzir Akrbeylos, un hombre de negocios con conexiones en el mundo del crimen que se convierte en el jefe de una poderosa organización mafiosa. A medida que İzir asciende en el mundo del crimen, se enfrenta a peligros, traiciones y dilemas morales que lo obligan a tomar decisiones difíciles y a cuestionar sus propias convicciones. Ekiadunyaya Ukundar Olmaz destaca por su trama intrincante, sus personajes complejos y sus escenas de acción emocionantes. La serie explora temas como la familia, la lealtad, la venganza, la justicia y el poder. La interpretación de Oktay Kaynarca como İzir Akrbeylos es imponente, transmitiendo la fuerza y la vulnerabilidad de su personaje. Ekiadunyaya Ukundar Olmaz se convirtió en un éxito de audiencia en Turquía, siendo elogiada por su realismo y su capacidad para mantener al espectador enganchado durante sus 7 temporadas. Y finalmente en el puesto número 1, La joya de la corona, la serie que no te puedes perder por nada del mundo, Payitat, Abdülhamid. Esta serie histórica narra los últimos años del sultán Abdülhamid II, un gobernante controvertido que luchó por mantener la integridad del Imperio Otomano en un momento de crisis. Intriga palaciega, complots internacionales y la lucha por el poder hacen de Payitat, Abdülhamid, una serie épica, emocionante y con una producción espectacular. Una verdadera obra maestra. Payitat, Abdülhamid es una serie que te transporta a los últimos años del Imperio Otomano, un periodo de intrigas palaciegas, complots internacionales y luchas por el poder. La serie narra la vida del sultán Abdülhamid II, un gobernante controvertido que luchó por mantener la integridad del Imperio Otomano en un momento de crisis.
Abdulhamid II se enfrenta a enemigos internos y externos que conspiran para derrocarlo y desmembrar el imperio. Para proteger su trono y a su pueblo, Abdulhamid II utiliza la inteligencia, la diplomacia y la fuerza militar. Payitat. Abdulhamid destaca por su producción impecable, su vestuario detallado y su ambientación realista, que recrean con fidelidad la atmósfera de la época. La serie explora temas como la política, la diplomacia, la guerra, la religión y la historia. La interpretación de Bülent Inal como Abdulhamid II es magistral, transmitiendo la inteligencia, la astucia y la determinación de su personaje. Payitat. Abdulhamid es una serie que te hace reflexionar sobre la historia del Imperio Otomano y el legado del sultán Abdulhamid II. Y ahí lo tenéis. Mi top 15 de series turcas épicas que te harán adicto. Espero que hayáis tomado buena nota y que estéis listos para sumergiros en estos mundos llenos de drama, pasión y acción. Para resumir un poquito, hemos viajado desde los dramas de la alta sociedad en Medcezir, hasta las intrigas palaciegas en Payitat, Abdulhamid, pasando por amores prohibidos, luchas de poder, conspiraciones y hasta comedias románticas. Un menú completísimo para todos los gustos. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo. Ahora quiero saber vuestra opinión. ¿Cuáles son vuestras series turcas favoritas? ¿Hay alguna que me recomendéis y que no haya incluido en la lista? Dejadme vuestros comentarios abajo. Y por último, pero no menos importante, os recuerdo que si os ha gustado el vídeo, le deis un buen like, lo compartáis con vuestros amigos seriefilos y por supuesto, os suscribáis al canal y activéis la campanita para no perderos ninguna de mis próximas recomendaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.